Auditorio amable, una vez concurrimos con el mismo gusto de siempre a tratar de abrir un poco de luz en algunos asuntos que atañen a la historia regional y sobre todo en la última ocasión que comparecimos con ustedes, la semana pasada, platicamos y quedamos en que triunfante la Revolución Mexicana en Ciudad Juárez en mayo de 1911, para junio del siguiente mes fueron electos democráticamente, por primera vez, por primera vez democráticamente, me refiero yo, de una manera 100% legal, don José María Maytorena Tapia y don Eugenio Gayú para gobernador y vicegobernador del periodo que iría de 1911 a 1915. A nivel nacional, ya comenté desde la última vez que de la manera más absurda, que todavía es incomprensible, el hombre que había ganado la revolución por la batalla de Ciudad Juárez, aunque no representara gran cosa esa batalla, era don Francisco I. Madero, quien, para los que estamos viendo esto retrospectivamente, debía haber sido de facto e inmediatamente, de algún modo, encontrar un mecanismo para hacerlo que él estuviera al frente del gobierno mexicano y no esperar, por favor, en junio, un mes, menos del mes después de la derrota federal en Ciudad Juárez, nombran como presidente provisional al porfiriano de toda su vida, Francisco León de la Barra, un enemigo de Madero, que gobernaría entre junio y el 15 de octubre, que fueron las elecciones en las que ganaron evidentemente don Francisco I. Madero González y para presidente de la República y José María Pino Suárez para el sexenio que iría de 1911 a 1916. Madero, su gobierno fue accidentado. Él tomó posesión el 6 de junio de 1911. Fue accidentado porque inclusive gente que se había levantado, el primero en levantarse en el país de una manera formal, aquí en el norte, en Chihuahua, que había sido el hoy general Pascual Orozco, hijo, defeccionó y se fue con sus enemigos, los porfirianos, oyó el canto de las sirenas de los millonarios de Chihuahua y con el pacto de la empacadora, valga la expresión, así se llamaba su himno de guerra o su documento de guerra, es derrotado por el ejército federal mandado por el general Victoriano Huerta, supliendo al original secretario de guerra que se había suicidado ante una derrota primaria en el sur de Chihuahua con la gente de los orozquistas o colorados, que se le decía. Entonces Madero resintió, además de ese levantamiento, que las fuerzas derrotadas del orozquismo en Chihuahua por el ejército federal maderista, que era el mismo ejército federal porfirista, se vienen a Sonora y Sonora se pone en pie de lucha. Fueron tres fuerzas importantes. Una de ellas llegaría a Álamos, donde sería derrotado. Inclusive a mi abuelo Rómulo Félix le tocó ese momento, lo hizo un relato por ahí en los años 50 del siglo pasado, de algo que había sucedido en 1912. Madero también resintió la rebelión de Bernardo Reyes, de Félix Díaz, de Emiliano Zapata, y en 1912 no había nadie de la gente ligada al poder que se imaginara que Madero iba a caer tarde que temprano. Cosas tan vergonzosas como que el secretario de Gobernación, García Granados, llegó a mencionar que la bala que matara a Madero salvaría al país.
Se levantaron una serie de envidias en contra de la familia Madero porque había recuperado 600, 700 mil pesos de aquella época que le pagó el gobierno porque eso era lo que había invertido en la revolución. Y total, que todo ese 1912 fue un continuo problema en todos sentidos. El general, que en ese momento era secretario de Guerra y Marina, o secretario de Guerra y Marina, era el general Ángel García Peña, y pues vivían en continua zozobra. Para diciembre de 1911, José María Maytorena, gobernador de Sonora, y Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, se encuentran en la Secretaría de Gobernación en México con el fin de pedirle al gobierno federal que acelerara el pago de las milicias estatales que los dos estados tenían, que no pertenecían al ejército, sino habían sido gente del pueblo común y corriente que los gobiernos de Sonora y el gobierno de Coahuila contrataron para la guerra. ¿Por qué fue tan fácil que obreros, mineros, que campesinos entraran al movimiento revolucionario y tomaran un rifle y decidieran en un momento dado jugarse la vida? Pues porque el norte de México, señores, y sobre todo Sonora, en aquellas épocas del siglo XIX, siempre fue una sociedad de frontera amenazada. Había habido guerras extranjeras, intervención francesa, había habido la guerra con los Estados Unidos, indígenas en Coahuila, comanches y apaches, en Chihuahua apaches, y en Sonora apaches y yaquis y todo lo demás. Entonces, en cada casa de aquella época, estamos hablando de 1912, había un rifle, habían varias pistolas, pero también había guitarras, y había chelos, y había violines, porque desde mediados del siglo XIX había empezado un movimiento musical que todavía hoy, el 2018, no lo conocemos. Apenas le hemos hecho una rascadita a las 1500 piezas musicales compuestas para ser leídas como cualquier pieza de música culta, como se le ha llamado por algunos, a la música clásica. O sea, estaban en México pidiéndole al secretario de Gobernación que les diera el dinero para pagarle a esos soldados. Sonora tenía 2.500 soldados en armas que les pagaba la tesorería del Estado. Y como la gente andaba en los balazos, quienes cobraban eran las señoras. Entonces, afortunadamente en aquel tiempo no había expendios de cerveza en que se gastara el dinero. Las señoras aprovechaban los jornales y vivían con una mayor dignidad. El hecho fue que en México, en ese diciembre de 1912, todo el mundo del oficial comentaba que iba a haber un golpe de Estado en contra de Madero. Lo decían la gente. Inclusive se ha llegado a saber de que el empresario mazatleco Cecilio Ocón compró un hotel que existe todavía, que se llama Hotel Majestic, que está frente al Palacio Nacional, cruzando el Zócalo, al otro lado, esquina con Madero, y pues había mucho dinero para ese levantamiento. ¿Quiénes encabezaban ese levantamiento? Bernardo Reyes, que había sido un rebelde con Madero, pero que se había rendido porque nadie le hizo caso. Félix Díaz, que había sido otro rebelde con Madero, que fue condenado a muerte, y los ricos de México le pidieron, entre ellos las señoras más ricas, a Madero que no lo matara. Estaban uno
en el de Cumberry y el otro en la prisión de Tlatelolco, Bernardo Reyes. El general Manuel Mondragón, un intelectual, podemos decir, un científico de la guerra, que había inclusive hecho mejoras a cañones franceses, que inclusive habían tomado parte de su apellido para el tipo de cañón, que lo había mejorado, lo había arreglado a nuestro ejército mexicano. Mondragón también, Manuel Mondragón, había inventado a fines del siglo XIX la primera subametralladora portátil en el mundo, señores. No estamos hablando de Pancho, ni Pedro, ni José, del ejército porfiriano, al que todos pertenecían como gente importante del ejército porfiriano, sino estamos hablando de la gente de mayor nivel. Otros, el general Victoriano Huerta, ingeniero del Colegio Militar, hábil en sus tácticas, había derrotado a Pascual Orozco un año antes, inclusive fue herido y Madero hasta le regaló un reloj finísimo cuando estaba ahí. Pero el hecho es que todo el mundo sabía que iba a haber un problema. E inclusive le habían advertido amigos, inclusive Maytorena le había mandado cartas a Madero: está preparándose, se están juntando armas para un levantamiento, señor presidente, ponga o meta en cintura a los que deben de meter en cintura. Gustavo Madero, hermano del señor presidente, sabía perfectamente quiénes eran y se lo dijo a su hermano y su hermano no le hizo caso. El hecho es que todo desembocaría que el 9 de febrero de 1913 hay un levantamiento de los aspirantes a oficiales de la escuela de Tlalpan y a su vez de ciertos regimientos de artillería de Tacubaya. ¿Quién defendía la plaza de la Ciudad de México? El general secretario de Guerra y Marina era Ángel García Peña, y el jefe de las armas de la Ciudad de México era el general tamaulipeco Lauro Villar, conocido como el Remington. Y le llamaban el Remington porque tenía en 1913 ya más de 50 años en el ejército peleando desde las guerras contra Estados Unidos y toda la cosa, y siempre había sido conocido por ser un hombre efectivo y rápido. Pero ya no era el mismo de 50 años antes. Estaba enfermo de gota, sabía, porque lo habían convidado a la traición, y en la noche del día 8 o amanecer 19, domingo 9, le habla por teléfono Lauro a Ángel García Peña, que se hablaban de tú porque eran generales de división, y le dice: Ángel, necesito que me pases unos regimientos porque todo el mundo dice que va a haber un levantamiento. Y qué tristeza, un secretario de Guerra y Marina le dice al jefe de las armas de la Ciudad de México: no te puedo dar ni un soldado, no tengo a nadie. Sería socarronería, se hizo tonto. El hecho es que Lauro Villar, al ver la negativa en la madrugada de ese día 9, que era domingo, y que ya estaban llamando las campanas para la misa en catedral, de ahí la mortandad tan grande que habría, que ahorita les vamos a contar. Y Lauro Villar estaba enfermo de gota, que es simplemente una inflamación, no simplemente, sino una inflamación del dedo gordo, sobre todo, de los dedos, donde es dolorosísima. Era enfermedad de los reyes, le llamaban, porque comen mucha carne, mucho ácido úrico y a la larga. Bueno, chueco como andaba, sale
faja su espada, se faja su 45 y va a despertar por ahí al rumbo alrededor del palacio, alrededor de la catedral, a una serie de regimientos de soldados, por decirlo de algún modo, no muy especializados y por qué no decir hasta algunos que habían agarrado en la leva la semana pasada y que no sabían distinguir entre un rifle y una pistola, ¿no? Entonces agarra unos cuantos ahí en unos cuarteles y los despierta a patada y media o a mentada y media y le dice, vámonos al Palacio Nacional porque va a haber un zafarrancho. Llegan por la calle de Corregidora, que es la calle de atrás de Palacio Nacional, y no hay por dónde entrar más que una puerta cancelada o tapiada. A trancazo limpio, tumban los ladrillos y se meten por ahí la gente de Villar y él con la pistola en la mano y con unas griterías sorprende a los militares insurrectos que ya habían tomado el palacio y estaban en poder de él. Lauro Villar responde heroicamente a que ni siquiera el general secretario hizo nada. Sin embargo, viene un poco más la mañana, ya se acerca la salida de misa de la catedral. El Zócalo no es lo que estamos viendo ahora en México, una explanada de concreto donde no hay nada. Antes había árboles, había uno que otro monumento, se llama Zócalo porque había quedado un pedazo que se llama Zócalo en la arquitectura de un monumento que se iba a hacer en el tiempo de Santana y que no se hizo. Y Villar toma presos y se pone en línea de tiradores frente al Palacio Nacional para esperar el ataque que viniera, digamos, del rumbo de la calle Madero, de la calle de Moneda, por el otro lado del Palacio Nacional. Instalan ametralladoras, lo que usted quiera. Y de una manera absurda, un hombre de la categoría de Bernardo Reyes, el general Bernardo Reyes, general de división, exsecretario, exministro de guerra, lanza, y él al frente, una maniobra de caballería y él encabezado. Ya ahí va por el centro del Zócalo y llega y Villar trotando, trastabillando por la gota, va y le dice y le agarra la rienda del caballo y le dice, General Reyes, es usted mi prisionero. No, Lauro, quiero que te unas a nosotros, que vamos a ganar, que sabe qué tanto, que todas las cosas. En ese momento que se arma un zafarrancho, cae muerto Bernardo Reyes, porque disparan los soldados leales a Madero, y cae herido también el general Lauro Villar. Después de eso vendría Madero, que venía del Palacio Nacional, lo que llaman la Marcha de la Lealtad, si ustedes quieran. No se quiso traer a su mujer y como lo dije en un programa pasado, si se hubiera traído a su mujer con él a caballo, con un Mauser, la señora hubiera salvado su vida porque tenía muchos pantalones doña Sara Pérez de Madero. Los enemigos de Madero le decían Sara P como Zarape, el Zarape de Madero, pero la señora tenía un carácter y lo demostró hasta su muerte. El hecho es que viene el problema, eso hace que Madero ponga de jefe de la plaza en lugar de Lauro Villar al peor hombre que podía haber encontrado. Inclusive Madero había ido en esos días, después del 9, a Cuernavaca para traerse al general Felipe Ángeles, un hombre decente, un hombre en el que confiaba él con sus ejércitos de rurales y militares y todo, y lo propone Madero y le dice García Peña, no puede ser el jefe de la Plaza de México porque no es el que sigue en el escalafón de la Secretaría,
El que sigue en el escalafón es Victoriano Huerta. Y le dice Gustavo Madero ahí, Pancho, es un traidor. Pero don Francisco era como San Francisco de Asís, de una generosidad, de una caridad, y le creyó. Pocos días después, el 22, el 19 renuncian los dos, Pino Suárez y Madero, el 22 son asesinados, creo que el 24 o el 25 les entregan los cuerpos, ahí anda la pobre señora, están los retratos con una cara de tristeza, y inmediatamente el día 19, que ya se apodera de una manera legaloide, junto con complicidad de cierta gente en el Congreso y en el gobierno, y sobre todo del peor complotista que había en esa decena trágica, que era el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, que tenía el mismo gusto que don Victoriano Huerta de echarse sus coñacs franceses con mucha regularidad. El hecho es que al renunciar, Victoriano lanza una excitativa a todos los estados ese mismo 19 de febrero. Madero y Pino Suárez estaban presos, estuvo preso junto con ellos Felipe Ángeles también, el general. También los acompañó un tiempo el embajador de Cuba, Ignacio Márquez Sterling, que había ofrecido llevarse a Madero a Cuba para que no fueran, para que pudieran salvar su vida. El hecho es que el día 22 son asesinados arteramente y el único estado que el mismo día 19, al recibir el telegrama de Victoriano Huerta diciendo asumo el poder, que inmediatamente lanza un decreto en el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, fue Venustiano Carranza. 19 de febrero. En Sonora, ¿qué pasaba entonces? El gobernador José María Maytorena recibe a los militares Obregón, tenientes coroneles eran Obregón, Salvador Alvarado, Juan Cabral, Benjamín Gil, y le dice, don Pancho, tenemos que entrarle a los balazos en contra de estos asesinos. Y el 24-25 de febrero llegaban los telegramas, ahí iban los militares a ver al mismo Palacio de Gobierno que está ahorita, en esa misma esquina, y ahí se encontraban Abelardo Rodríguez, Eduardo C. Carmelo, Francisco Serrano, el secretario particular del gobernador Maytorena, y en un momento dado, Maytorena decide pedir un permiso de 6 meses, ese febrero de 1913, para irse a Tucson a disque curarse una enfermedad del estómago, o porque tenía miedo, que nunca lo había demostrado porque fue el que inició la revolución en Sonora, rarísimo, o pensó que el ejército federal lo iba a derrotar. El hecho es que se va para Tucson por 6 meses y toma su lugar el diputado por Arizpe, Ignacio L. Pesqueira Gallegos, que él se pone al frente de la situación y con una gran dignidad del general Ignacio L. Pesqueira Gallegos. Mucha gente lo confunde con el general Ignacio Pesqueira García, que es de 50, 60 años o 100 años antes, y empieza la guerra contra el ejército federal en Sonora. Manda Pesqueira al teniente coronel Juan Cabral, que tenía más experiencia que Obregón, y a Obregón los manda a Nogales a enfrentar a la guarnición nogalense, a la que derrotan. Después se pasan a Naco, y ahí en Naco sucede un incidente que no está muy claro todavía, fíjate, más de 100 años y sigue sin estar claro. Parece ser que los revolucionarios, Pedro F. Bracamonte, Salvador Alvarado, y posiblemente, tengo mi duda de creerlo, Elías Calles, que estaba por ahí, Plutarco, pero sobre todo Bracamonte y Salvador Alvarado, desobedecen las órdenes de Obregón de atacar Naco en una estrategia ahí, y Obregón, después que toman la plaza,
va con el gobernador Ignacio L. Pesqueira, estamos hablando de marzo, de abril, por ahí, y le dice, fíjese que me pasó esto y esto, todos los generales, los tenientes coroneles Alvarado y Pedro F. Bracamonte, no sé si tendría el mismo grado, pero era de los que andaban ahí con Salvador Alvarado, ¿no? Un hombre valiente, Pedro F. Bracamonte, indiscutiblemente. Tiene su corrido, que es el 7 leguas, y le dice, señor gobernador, le dice Obregón a Ignacio L. Pesqueira, fíjese que pasó esto y esto otro en Naco, y yo le quiero pedir un favor, me quisieron matar Bracamonte y Alvarado. Si usted no me hace justicia, renuncio a mi grado de teniente coronel y me voy de capitán al ejército de Pancho Villa. Evidentemente no le hace caso Ignacio L. Pesqueira. Eso no lo está diciendo José Rómulo Félix de su propio peculio. Eso lo estoy diciendo porque lo trató y se lo pregunté personalmente el historiador Héctor Aguilar Camín. Entonces, al no recibir Obregón, que ya era el héroe de las batallas de mayo y junio de Santa María y Santa Rosa contra los federales que se habían concentrado en Guaymas, Luis Medina Barrón, General Piña, todos ellos, al no sentir el apoyo, don Venustiano Carranza nombra general a Ignacio L. Pesqueira porque le había hecho Pesqueira la queja a Carranza, que era el primer jefe del ejército constitucionalista, o sea, el jefe de todos los revolucionarios, que no le hacía caso a Obregón en algunas cosas, lo nombró general. Sin embargo, Obregón reúne unos militares en Nogales y deciden que vuelva Maytorena al completarse el 5 de agosto, 6 de agosto, los 6 meses del permiso. Y a pesar, fíjense, de lo que es la política sonorense y la política en todas partes, a pesar de que eran enemigos prácticamente Maytorena y el ya general Obregón, con 3 meses de anticipación, 3 meses de que había logrado el generalato en las batallas ahí cerca de Guaymas, traen a José María Maytorena, el gobernador, lo recibe aquí en ese agosto, e Ignacio L. Pesqueira se incorpora al Congreso reincorpora al Congreso del Estado, después sería un militar muy importante, y la circunstancia es que en ese momento, que estamos hablando de agosto de 1913, para el día 15, las fiestas patrias llega procedente de Coahuila a caballo, señores, don Venustiano Carranza y 100 hombres. 100 hombres donde estaban, entre otros, el teniente coronel Jerónimo Treviño, el después general Luis Garfias y muchos más. Esa gente viene para acá a recibir el apoyo de los sonorenses. Don Venustiano llega aquí a Hermosillo el día 18 de septiembre y todos, aun los grupos que estaban peleados entre sí, que Calles y que los de Guaymas y que los de que Alvarado y que Obregón, que estaban desunidos desgraciadamente, que el L. Pesqueira, reciben a don Venustiano como el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo que le daba el plan de Guadalupe del 26 de marzo pasado de 1913. Aquí Carranza se hace fuerte. Aquí Carranza entiende a la Revolución Mexicana, a la sonorense. ¿Cuál era ese? Los sonorenses, ¿cómo le hizo Ignacio L. Pesqueira para hacerse de dinero para pelear contra los huertistas? Requisa a los ganaderos porfirianos, familias Camus, Morales, esas familias que todavía afortunadamente tienen sus
algunos tienen fortuna, ¿verdad? Junta 30,000 cabezas de ganado, las manda a Nogales y las vende, y con eso va a las tiendas de la Villa de París y CMC Credit, Brackers, todas esas que había antes de que llegara la invasión china ahí a la calle Morley, y ellos se encargaban de comprar los rifles, las pistolas, los uniformes, los sombreros, qué sé yo. O sea, el ejército, ese ejército sonorense de 2,500 hombres andaba bien municionado, bien vestido, con zapatos, con botas o como fuera, pero no era un ejército, era un ejército que había que para junio de ese 1913 ya había derrotado a todos los huertistas que estaban concentrados en Guaymas. Don Venustiano llega el día 18 aquí y Hermosillo se le rinde como a nadie en la historia de esta ciudad se le había rendido. Hay grandes homenajes, grandes desfiles. La estación que estaba en la calle Juárez y Encina y Luis Encinas hoy, flores hasta por toda la Juárez hasta la Cerdán, dar vuelta en la Cerdán hasta llegar al Palacio. En el Palacio se sube al balcón donde se dice el grito de independencia todos los años, habla con palabras sencillas y todo lo demás, y el 24 de septiembre de ese mismo mes y año, don Venustiano dirige en la sala de Cabildo Municipal, que estaba abajo, donde está la tesorería ahora, entrando a mano derecha, dirige un discurso que sería el más importante de su vida revolucionaria, donde habla de una nueva constitución, de un nuevo país, de unas relaciones dignas con los norteamericanos que tenían a toda la frontera de Estados Unidos por el lado americano, estaba lleno de soldados ante el problema nacional que había en México, la muerte de Madero. Habla del Banco de México, habla de la internacionalización de las naciones de América Latina, y aquí se convierte Hermosillo desde septiembre de 1913 a marzo de 1914 en la capital nacional de la legalidad. Esto ya está con letras de oro desde el día 13, desde el septiembre 13 que se conmemoraba el centenario de la escena trágica. Evidentemente, estas circunstancias hacen que venga muchísima gente a Sonora. Aquí Sonora estuvo Rafael Buelna, sinaloenses, Ramón F. Iturbe, muchos militares importantes de Coahuila, de todas partes. Todo el mundo quería venir a Sonora, porque aquí estaba el primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano, y don Venustiano iba a ser, como lo decía el Plan de Guadalupe, el primer jefe del ejército constitucionalista y el presidente de hecho. ¿Qué sucede? Que entre septiembre de 1913 y marzo de 1914 fuimos la capital revolucionaria del país y todo el mundo vino aquí. Algunos se fueron muy enojados porque no les dieron chamba a todos. Otros, como Felipe Ángeles, cuando nombra gabinete en Nogales en septiembre, don Venustiano pone como secretario de guerra a Felipe Ángeles. Sin embargo, los generales sonorenses encabezados por Álvaro Obregón se le rebelan a don Venustiano y le dicen: ¿cómo ese señor que estuvo preso con don Pancho Madero en Palacio no pudo hacer lo que hubiera sido imposible e imaginarse que anduvo entre traidores ahí y no haber hecho el esfuerzo de salvarle la vida? Entonces, así ante esa amenaza, don Venustiano lo rebaja a subsecretario, cosa que vendría el rompimiento entre Ángeles y don Venustiano, y Felipe Ángeles, poco tiempo después, engrosaría las armas de la División del Norte
al mando del general Francisco Villa. La otra división era la división del noreste con el general Pablo González, y el general Obregón, ante la molestia de algunos militares sonorenses, es nombrado jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste, que sería quien se iría por toda la costa del Pacífico hasta llegar a la Ciudad de México en agosto de 1914. ¿Qué sucede pues? Se había retrasado unos meses y no había salido la revolución de Guaymas Empalme. Para octubre ya están en Culiacán y seguiría un proceso donde se iría consolidando la importancia, la capacidad y sobre todo el liderazgo y la valentía de un hombre que pagó con su vida, con los años, todos sus errores o todos sus aciertos, como haya sido, que es el general Álvaro Obregón Salido, originario del sur de Sonora, un hombre que nació en la hacienda Ziquisiba, a orillas del río Mayo. Agradezco infinitamente la paciencia de todos mis amigos que me aguantaron, pero es un tema que me apasiona y no lo puedo dejar de hablar. Con el mejor de los respetos y sobre todo agradeciéndoles la paciencia, nos veremos la semana próxima para continuar con estos acontecimientos que, aunque ya pasaron más de 100 años, siguen estando en la hornilla y bien calientes.